Desde que nacemos hasta que partimos de este mundo, batallamos con el pecado, con esa fuerza maligna que opera en nosotros, con esos deseos que nos llevan a hacer lo que no queremos. Odiamos, mentimos, matamos en nuestros corazones, engañamos a las personas que nos importan, buscamos ser grandes para que nos reconozcan y nos alaben, miramos con lujuria lo que no nos pertenece. Todos nosotros, todos en algún momento de nuestra vida y posiblemente cada día, batallamos con el pecado que habita en nosotros. Ninguno de los que está aquí puede levantar su mano y puede decir, yo en mi vida no tengo ninguna lucha con alguna área de la que le desagrada a Dios. Todos nosotros. Todos batallamos con áreas de nuestra vida de las que no nos sentimos orgullosos. La palabra hebrea para describir el pecado es katá. Katá es una palabra hebrea antigua que no tiene nada de religioso. Los que estaban conmigo en el seminario se pueden acordar, pero katá viene de una palabra que usaban los judíos hace miles de años para describir cuando lanzas una flecha y fallas en el blanco o tiras la onda y falla la piedra. Eso es katá, es errar o fallar al blanco. Entonces los teólogos judíos o hebreos tomaron esa palabra katá para describir lo que es el pecado. Para ellos el pecado no es otra cosa que fallar en amar y honrar a Dios y a las personas. El pecado es fallar en honrar a Dios y a las personas. Todos nosotros de alguna manera u otra fallamos muchas veces en honrar a Dios y a las personas, porque cada persona es una imagen del Dios vivo. Hoy me gustaría que podamos adentrarnos en la vida de un personaje bíblico muy interesante, muy relevante, pero también a la vez controversial. Es el rey David, quien supo describir a través de su poesía y sus canciones cada una de las batallas que tú y yo libramos con el pecado. Siempre les recomiendo a alguien que está batallando con alguna área de su vida, dice, lee los salmos, porque los salmos desnudan a David, él se abre en canal. ¿Y sabe qué? Describe sin ningún tipo de pudor y vergüenza las miserias con las que cada uno de nosotros batallamos. David le da igual sus amigos, la gente, el pueblo, él se abre y describe todo lo que hay en su interior a través de la poesía. Él desnuda su alma para que cada uno de nosotros podamos navegar a través de él y poder entender también nuestras propias miserias y nuestros propios pecados. David dice así en el poema del Salmo 32, versículo del 3 al 4, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día. Dice, día y noche, tu mano disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Creo que todos conocemos la historia de David y Betsabé que se encuentra en el libro de 2 de Samuel. Voy a hacer un pequeño resumen. El rey usó su poder para seducir a la esposa de uno de sus soldados. Como resultado de aquel arrebato de lujuria, su amante quedó embarazada. Para esconder su pecado dio órdenes de matar al esposo de Betsabé, dejándolo solo en medio de la batalla. Mentiras, engaño, lujuria, crimen. Su historia contiene todos los ingredientes para un bestseller de una novela. Todos. Puede ser una serie, un show de televisión y ganaría el Emmy o el Oscar y todo esto. Tiene todo. La vida de David. Al mirar a este personaje, quizás muchos de nosotros no nos creamos tan malos. Si nos comparamos con David, podemos decir, bueno, yo lucho con algunas cosas, pero de crimen, todavía no me ha dado por eso. Pero es interesante lo que escribe el escritor ruso León Tolstoy. Él dice, si se expusieran las fantasías sexuales de las personas promedio para que todo el mundo la viera en una pantalla del cine, el mundo estaría horrorizado. A lo mejor no somos tan buenos como creemos. Tenemos la tendencia a compararnos siempre con el más malo. Pero siempre digo, compárate con Dios. Si te comparas con Dios, estás perdido. Entonces, cuando miramos a David, quizás, y vamos a intentar hoy a identificar la vida de David, ver a este personaje, ver a este hombre, vamos a intentar conectar con él y espero que tu historia conecte con la de David y vamos a ver cómo él abordó el problema del pecado en su vida. ¿Qué fue lo que él hizo para enfrentar ese monstruo que habita en cada uno de nosotros, del que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hago lo que no quiero y lo que no quiero hago. El mismo Pablo se da cuenta
de esa batalla tan horrible que había en su naturaleza. Vamos a intentar conocer a David, su lucha con el pecado, identificarnos con su lucha a través de uno de los salmos más hermosos y más citados en la Biblia, al que yo le denomino el Salmo del Pecador. Salmo 51 es un salmo donde el rey desnuda su alma para que nosotros nos podamos identificar con un hombre sumergido en el pecado y en la culpa. Pero antes vamos a ver lo que nos dice también la palabra de Dios. El rey desnuda su alma ante nosotros. Lo interesante de esta historia es que el rey David escondió aproximadamente por un año su pecado. Él no lo expuso, estuvo un año luchando con su pecado, escondiendo todo el crimen que había cometido, escondiéndolo supuestamente a Dios y a su pueblo. En Marcos capítulo 4 nos dice que no hay nada escondido que no va a ser revelado. Esto es interesante. David creía que podía esconderse de Dios. Tú y yo muchas veces creemos que podemos escondernos de Dios. Pero Marcos 4 dice que no hay nada oculto que no sea revelado. Segunda de Samuel capítulo 12, Dios envía a su profeta, Natán. Confronta a David con su pecado. Confronta a David con su pecado. Y esto es revelador, porque esto nos muestra que el estándar de santidad de Dios es igual ¿para quién? Para todo el mundo. No importa que sea rey, presidente, empresario, empresaria, ama de casa, pastor, obispo, sacerdote, lo que quiera ser. Para Dios la santidad es algo sagrado. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el estándar de Dios no es como en la política, que dependiendo del cargo político que tenga o el dinero que tenga, va a ser igual para uno, mira, hay alguien ahí en la puerta. Va a ser igual para uno o para otro. El estándar de Dios es el mismo para todos. El pecado es tan sucio a los ojos de Dios, del rey, de la ama de casa o del empresario. Para Dios el pecado es algo que le afecta. Pero veamos la respuesta del rey David. Está en 2 de Samuel capítulo 12 del 13 adelante, dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán responde: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, con lo que hiciste, tu hijo, ¿qué pasa? Morirá. Pagamos un alto precio cuando escondemos nuestro pecado. Quizás nuestros hijos no mueran, pero tu matrimonio puede morir, tu negocio puede morir, las personas a las que amas y te quieren y te respetan, esa relación se puede morir, puede desaparecer por causa de una mentira, un engaño escondido. Él lo entendió. Al cabo del tiempo, David escribe esta oración de penitencia, que nos ha acompañado a todos nosotros o a muchos de nosotros en nuestros días más oscuros. Vayamos al Salmo del Pecador, Salmo 51. Y quiero que prestes atención, porque este salmo es una plegaria desde lo más profundo de un alma rota, quebrantada, desesperada, angustiada y que experimenta la culpa más horrenda en su interior. Dice el rey David: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha ¿de qué? De mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues yo reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Yo sé lo que es eso. Cuando escondemos un pecado, intentamos tapar algo que hemos hecho mal, día y noche nos persigue la culpa. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos, y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues yo soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que mi mamá me concibió, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría.
Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme. Yo no sé cuántos tienen esta sensación, ¿no? Esa angustia que te consume por causa de algo que llevas tiempo escondiendo a los ojos de la iglesia y a los ojos de la gente que te ama, pero sobre todo a los ojos de Dios. David dice, devuélveme la alegría. Lo contrario de vivir una vida sin alegría es la depresión, es la tristeza. David estaba triste y estaba deprimido, pero aún en su depresión, él escondía su pecado. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación, ya que esté dispuesto a obedecerte. Él se encontraba atormentado. David era un alma atormentada. Ten misericordia de mí, oh, debido a tu amor inagotable, a causa de tu compasión, borra la mancha de mis pecados. Él estaba atormentado. David había encubierto su pecado por mucho tiempo, pero al hacerlo su pecado le provocaba más angustia y dolor en su alma. Sabía que había fallado a Dios y a su gente, pero aún así decide esconderse tras un manto de mentira y engaño. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que estoy intentando esconder? ¿Qué estoy intentando esconder a Dios y a los que me aman? ¿Hasta cuándo me engañaré a mí mismo? ¿Sabes que cuando uno batalla con el pecado tiende a engañarse a sí mismo? ¿No? Te hace creer que, bueno, que lo que hiciste no es tan malo. Intentas convencerte a ti mismo que tu pecado realmente no es tan. Eso es engañarte a ti mismo. ¿Hasta cuándo me seguiré escondiendo? David sentía que el pecado era una mancha en su cuerpo que no podía quitar ni con su familia, ni su trabajo, ni sus estudios, sus amigos o el ministerio que él desarrollaba como rey. No era suficiente nada de lo que él había experimentado para quitar ese tormento que no le dejaba descansar en la almohada. Estaba atormentado. Ese es el poder de la culpa. Por esa razón fue a la única fuente capaz de lavar y limpiar nuestra suciedad. Él fue a Dios sabiendo que Dios es un Dios perdonador, lleno de gracia, que a través de la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, Él puede limpiar tu pecado y mi pecado. David apunta directo al carácter de Dios, apunta directo a la bondad de Dios. Le dice: debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Él apela a la bondad de Dios. No trata de justificarse. Dios, es que soy así. Así me hiciste. Dios, este es el pecado con el que tú sabes que yo lucho siempre. Él no se justificó, sino confesó su pecado y apuntó a la bondad de Dios. Señor, yo sé que tú me amas. Sé que tú eres un Dios grande en misericordia y compasión. En Dios hay suficiente gracia para perdonar tus pecados. Charles Simmons decía lo siguiente: no podemos tener ni una chispa de verdadera humildad hasta que no nos humillemos delante de Dios como criaturas culpables, impotentes e incompletas, que no tienen ninguna esperanza que no sea la tierna misericordia de Dios en Cristo Jesús. La culpa es algo que nos lleva al abismo, incluso a la depresión. Versículo 2: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones día y noche, ¿qué cosa? Me persiguen. La culpabilidad descrita en el diccionario bíblico es un estado de estar en falta, a menudo acompañado por una sensación de estar mal. Las Escrituras afirman que la culpa humana surge del pecado ante Dios y solo puede ser purgada a través de aceptar el perdón ofrecido por la muerte de Jesucristo. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la culpa.
Es como un perro que muerde nuestro corazón. Es como un viento del desierto ese que viene en forma de calima aquí a Sevilla y no puede respirar. Es la ausencia de paz. Eso es la culpa. La culpa se alimenta de nuestro orgulloso corazón, incapaz de reconocer nuestros pecados. La culpa se hace fuerte cuando no confesamos nuestro pecado. David lo sabía y por eso ruega a Dios que quite la culpa y que le deje vivir una vida en alegría y en paz, que limpie de su mente la condenación. ¿Alguna vez te has sentido como David? De esas noches en que no puedes dormir. Yo sí. Muchas veces he tratado de negociar con Dios mi pecado. He tratado de rebajar el nivel de mi pecado ante Dios. Y lo único que he ganado es no dormir toda la noche. No podemos negociar con la santidad de Dios. No es posible. Desde desear en tu corazón la mujer de tu prójimo, o matar a alguien diciéndole a tu hermano tonto, eso es pecado. Y el pecado lo único que produce en nuestro corazón es culpa, remordimiento. Cuando intentamos rebajar el pecado a un nivel mínimo, lo único que hacemos, estamos intentando negociar con Dios su gloria, su santidad, estamos errando en el blanco para el cual hemos sido diseñados. El Salmo 32, versículo del 1 al 5, es otro salmo poético increíble de David que describe física, mental y psicológicamente el estado en el que se encontraba David. Oh Dios, qué alegría para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, aquellos a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. No está diciendo una vida perfecta, está diciendo una vida sincera. Mientras me negué a confesar mi pecado, ¿qué pasó con el cuerpo de David? Se consumía y gemía todo el día. Hay otros salmos que dice, mis huesos se consumían. Eso es osteoporosis. Muchas veces somatizamos problemas espirituales y emocionales en nuestro cuerpo físico. Cuando escondemos nuestro pecado, nuestro cuerpo físico también se daña. Yo he conocido personas que están metidas en el pecado hasta el fondo y sus ojos hablan de ello. No sé si a ti te ha pasado, pero ves los ojos de las personas que son el espejo del alma y dices, esa persona se ve que está metido hasta el fondo. Finalmente, versículo 5, te confesé todos mis pecados y ya no intenté, ¿qué cosa? Ocultar, ¿qué cosa? Mi culpa. Y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y tú qué? Me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Puedes identificarte con Él? ¿Hay algún pecado sin confesar a Dios que te está atormentando? ¿Batallas con la culpa? Si es así, mira lo que hizo nuestro amigo David. Veamos ahora el poder que hay en la confesión. La confesión tiene un poder liberador y sanador, física, mental y espiritualmente. Versículo del 4 al 12. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en todo lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que mi mamá me concibió. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mi pecado, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. David reconoce su pecado, confiesa que ha fallado a Dios. Esto es muy interesante, porque él había destruido a muchas personas por causa del pecado. Cuando estamos envueltos en un pecado,
creemos muchas veces que solo el pecado nos daña a nosotros. No, daña a las personas que nos rodean, a las personas que amamos, aún a la iglesia. Cuando Jesucristo le escribe manda al apóstol Juan escribirle a la iglesia de Apocalipsis, vemos como el pecado de algunos dañaba la vida espiritual de toda la iglesia. Él había roto una familia con su lujuria. Pero él sabía que cuando dañamos a una persona estamos también fallando en amar a Dios y honrar a Dios. Porque cada ser humano es un reflejo de Dios en la tierra. Así que sin vacilar decide confesar su pecado a aquel que tiene el poder y la gracia es suficiente para perdonarle. Pero la confesión no es un mero acto de reconocer que hemos fallado. Es algo más profundo, mucho más profundo. Toda nuestra alma se ve afectada cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una verdadera confesión que debe ir acompañada por un sincero arrepentimiento. Porque sin él no hay perdón de pecado. Hechos 3:19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Hace unos días mi hijo Marco hizo algo que me enojó mucho. Me enfadé mucho con él, ¿no? Hizo algo muy feo. Y él, como no de tonto no tiene un pelo, enseguida dijo, papá, perdóname. Perdóname. Y yo le dije, no te perdono. Porque no veo en ti un sincero arrepentimiento. Veo que lo estás haciendo para que yo no te pase la mano por el culete. No te perdono. Al cabo pasó una semana, a mí sinceramente ya se me había olvidado. Y estamos en casa él y yo solo. Y yo le dije, Marco, voy a tener un tiempo de oración. Si quieres, puedes orar conmigo. Él me miró con un poco de indiferencia y siguió con su juguete ahí. Y yo comencé a orar y le pedí al Espíritu Santo que se hiciera presente en mi casa, se hiciera presente en la vida de mi esposa, en la de mi hijo y en la mía. Terminé de orar por ese tema y cuando termino de orar, él estaba con los ojos tristes y me dice, papá, perdóname. Había pasado una semana. Dice, papá, perdóname. Y yo le dije, ahora veo que hay un verdadero arrepentimiento en ti, hijo. Y me dice lo siguiente, siento que me he quitado un gran peso de encima. Me dice mi hijo Marco. David se quitó un gran peso de encima al reconocer su pecado. ¿Y tú? ¿Deseas quitarte el peso que llevas días, semanas, años atormentándote? Hay poder sanador en la confesión. Hay sanidad espiritual, emocional y física en la confesión. La Escritura dice, confesémonos los pecados los unos a los otros y confesémoslo a Dios. Hay sanidad mental en la confesión. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 4:16, uno de mis versículos favoritos, dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Quiero que podamos dedicar unos minutos a hablar con Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos o ponte de pie o de rodillas como quieras. Pero quisiera que este instante sea un instante en el que podamos derramar nuestros corazones delante de la presencia de Dios. Quiero que vengamos a Él con toda confianza y podamos confesar nuestros pecados. Dile a Jesús qué es lo que llevas tiempo escondiendo. Cuéntale a Jesús qué es lo que te roba el sueño en las noches. Los cielos están preparados para derramar su gracia a tu favor en el momento en que tú decidas abrir tu corazón a Cristo y confesarle tu pecado. Dios quiere perdonarte. La sangre preciosa de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar y perdonar tu culpa. El pecado oculto o el pecado sin confesar, lo único que va a generar en ti es tormento, amargura, resentimiento
daño en tu vida, daño en tu familia, daño en tu matrimonio, daño en las relaciones que tienes a las personas que amas, daño a tu iglesia. El pecado oculto tiene el poder de hacernos personas arrogantes, hacernos creer que no necesitamos la gracia de Dios para el perdón de nuestras desobediencias. David escondió su pecado 1 año y la osteoporosis le estaba consumiendo. Su alma estaba atormentada, padecía de ansiedad constantemente, no podía dormir. Y dice que cuando confesó su pecado, Dios quitó su mancha y Dios le devolvió la alegría a su corazón. Ahora ahí donde está el Señor, vamos a tener un tiempo de oración. Y en el momento en que sientas que te has puesto a cuentas con Dios, Isaías 1:18 dice el Señor en la palabra de Dios, vengamos hoy y arreglemos nuestras cosas. Si tu pecado fuera como la grana, vendrá a ser como blanca nieve. Vengamos hoy y arreglemos las cosas que ahora mismo se están interponiendo entre Dios y tú. Vengamos hoy y arreglemos nuestras cosas. Pongámonos de acuerdo, dice el Señor. Confesemos nuestros pecados a aquel que tiene el poder para perdonarnos. Y cuando lo hagas y te sientas listo, quiero invitarte a que pases adelante y tomes una copita de vino y una porción de pan. Ese es el recordatorio de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. No hay pecado tan alto, tan grande, tan asqueroso que Jesucristo no pueda limpiar de tu alma. No hay suciedad ni mancha que la sangre de Jesús no pueda lavar. Así que con toda confianza, ora al Señor. Pídele a Jesús que Él pueda limpiar tus pecados. Arreglas tus cosas con Dios. Es más, si hay algún pecado que ha ofendido a alguna persona, al salir hoy de la iglesia, busca a esa persona y pídele perdón. Porque el pecado no solamente es fallar en amar a Dios, sino también fallar en amar a las personas. Si sientes que con tu vida y tus palabras has herido a alguien, ahora es el tiempo de arreglarlo. El Espíritu Santo está ahora aquí en medio de nosotros. Y al igual que operó en la vida de mi pequeño hijo, haciéndole entender que su pecado también le atormentaba, el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo hoy en nosotros. En cada uno de nosotros y en cada uno de los que va a estar viendo esta predicación, os invito a arreglar las cosas con Dios. Ahora ahí donde estás. Sí, Señor Dios. Ven, Espíritu Santo, ven en esta hora, Dios. Revela en cada uno de nosotros aquel pecado que tenemos escondido, Señor, en el cajón más profundo de nuestro corazón, Señor. Lávanos, Señor, límpianos. Que al tomar la cena del Señor, esta cena no sea meramente solo un recuerdo. La palabra de Dios dice que algunos que la tomaban indignamente enfermaban y morían. Y Señor, ese mismo principio podemos aplicarlo, Dios, a la inversa. Aquellos que se santificaban, aquellos que honraban la sangre derramada de Cristo, aquellos que se arreglaban sus cuentas contigo, eran sanados. Hay sanidad cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y entregamos a Dios nuestros pecados. No dejamos nada escondido, limpiamos nuestra alma. Entonces nos podemos acercar a Jesús.
Si has sentido que Dios ha perdonado ya tus pecados, que ha quitado tu culpa, acércate aquí. Toma el pan y toma el vino. Y recuerda, bebiendo el vino y el pan, que esa sangre derramada ya te ha limpiado. El vino y el pan nos recuerda el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. La Biblia dice que a los que están en Cristo ya no hay condenación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si hoy te has arrepentido de tus pecados, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Sigue orando ahí donde estás, con el pan y el vino en la mano. Sigue orando. Alaba a Jesús. Agradece a Jesús por su sangre derramada en la cruz. Recuerda cada instante de tu vida en el que te encontrabas como David, perdida y perdido, sumergido en un pozo de desesperación y de pecado. Pero recuerda cómo la gracia de Cristo te ha alcanzado, te ha perdonado y te ha limpiado. Aleluya, Señor. Puedes tomar y beber el pan y el vino en el momento en el que estés recordando ese momento en tu vida, en el perdón de tus pecados, en la cruz derramando su sangre a tu favor. Hay sanidad. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor Jesús, por este pan y este vino. Gracias, Señor, por la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque allí en la cruz mis pecados fueron lavados. Gracias, Señor, porque como David soy tan pecador. Como decía Pablo, soy el mayor de los pecadores. No me puedo comparar con ninguno de vosotros, me puedo comparar con Cristo y cuando lo hago me siento perdido. Pero gracias por la sangre de Jesucristo que me alcanza, me limpia y me santifica para presentarme confiadamente al trono de la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque no hay pozo del que no me puedas sacar, no hay pecado del que no me puedas limpiar y no hay culpa que no puedas borrar de mi alma. Señor, hoy te entrego a tu pueblo, a los que estamos presentes y a los que luego verán este mensaje. Te pido, Dios, que puedas traer al corazón de cada creyente convicción de pecado y el anhelo profundo de arreglar las cosas contigo. Santifícanos, oh Dios, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu y por medio de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Comamos y bebamos. Amén.